¿Cómo manipular a otras personas? Creo que esta es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en la vida, probablemente con un fin maquiavélico. Manipular proviene de mano, que es un verbo que siempre nos refiere a la utilización, sobre todo de objetos y herramientas. Por ejemplo, uno manipula una computadora, manipula un instrumento musical, manipula los implementos de cocina, entre otros. De allí que su sinónimo es usar, tocar, operar. Con lo que vamos a decir, para manipular personas tendríamos que reducirlas a objetos. Sin embargo, no basta solo con el tratamiento. Es necesario, además, que la otra persona acepte ser reducida a un objeto. Para empezar, eso es horrible. Cosa que en principio muchas veces asumimos con astucia. Por ejemplo, yo soy más inteligente que tal persona y por lo tanto la puedo someter a mi voluntad y hacer que actúe en mi nombre, ya que el objeto de nuestra manipulación no va a poner oposición, pues o es muy tonto o muy inocente. Un ejemplo muy común es lo que se da entre padres e hijos. Los padres, por ejemplo, siendo más inteligentes que sus hijos, más versados, con más conocimiento del mundo, consiguen una rápida influencia sobre el niño. De allí que este, frente a sus amigos, sea un instrumento de los padres. Mi papá dice que eres feo, mi mamá dice que eso está mal. Y esto lamentablemente también se da de forma un tanto grotesca en los adultos, cuando elegimos no pensar ante la aparición de un buen mayordomo, es decir, una entidad humana o virtual que hace las cosas mejor que nosotros, que decide mejor que nosotros, que acierta más que nosotros y en consecuencia creemos piensa mejor que nosotros. Entonces, ante esta entidad, como los niños con sus padres, nos entregamos, somos manipulados y todos los días compartimos religiosamente 3 videos de Philip Butters. Es posible, es visible y es predecible. No cuesta mucho manipular a una persona tonta que elige ser cosificada. ¿Pero qué hay cuando queremos manipular a alguien inteligente? Bueno, allí tenemos un problema. Que las personas que piensan son para sí, son quienes quieren ser. Y esto admite cierto grado de necedad que asegura su autenticidad. Y digo necedad desde la perspectiva del manipulador, ya que desde el sujeto es más bien una suerte de resistencia, o propiamente un deseo de seguir siendo quien se es. Si me preguntas qué somos, pues suelo decir eso. Somos lo que decidimos seguir siendo lo que se es. Es un lo porque partimos de lo indeterminado. Es un decidimos porque es la voluntad la que decide, la que persiste al margen de los recuerdos, como la amnesia, enfermedades como el Alzheimer, entre otros. Y además antecede la experiencia. Es decir, tan pronto nacemos, comenzamos a tomar decisiones. Salimos del útero sin recuerdos y no obstante lo primero que decidimos es, por ejemplo, llorar. Es un seguir siendo porque la voluntad parte de una experiencia presente que quiere perpetrar en el tiempo. Y también es quien se es porque hay una identificación con un modo en contraposición a lo otro. Somos quien decidimos seguir siendo lo que se es. Esa es mi mejor definición de persona. Entonces, frente a esto, ¿cómo podemos hacer que dicho ser humano deje de querer seguir siendo lo que se es? Bueno, hay una forma y no tiene mucho que ver con ponerle una pistola en la sien ni nada parecido. Regresamos. La base de la manipulación inteligente, vamos a llamarla así, tiene que ver con hacer todo lo opuesto a lo que pensábamos en el caso anterior. Adviértase la paradoja, es de tontos creerse más inteligente que el inteligente. No me refiero a inteligencia como un puntaje de cociente intelectual. Me refiero a ser inteligente en su significado más puro, saber escoger entre varias opciones. De allí la etimología de la palabra en latín que nos refiere a interlegere. Las personas que escogen, que seleccionan ideas, lecturas, fuentes, las que contrastan, las que sacan conclusiones, jamás van a ser un instrumento de tu voz como el niño de sus padres, como el estudiante de sus maestros, etc. Así que en un principio no cabe aquí mucho la palabra manipulación como la conocemos. Y no obstante, revelar esto no es admitir que el título de este video es clickbait, porque sí se puede conseguir en cierta forma y sobre todo con mucha paciencia que una persona bajo tu influencia opte por dejar de seguir siendo quien es. Pero para lograrlo, como acabo de decir, necesitas paciencia y, sobre todo, renunciar a la idea de que una acción clara y concreta va a generar una reacción inmediata, deseada y a corto plazo.
No va a pasar, no va a ser así. Si quieres generar un cambio, ser una influencia, debes empezar por reemplazar la metáfora del titiritero manejando un muñeco inerte y reemplazarla por la metáfora de las semillas. Cosa que, como me estoy volviendo cristiano, graficaré con la parábola del buen sembrador. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen y el mensaje lo entienden y dan una buena cosecha, como las espigas dieron 100, 70 o 30 granos por semilla. Esto está en Mateo 13:23, ya lo saben, yo utilizo la versión Dios habla hoy, que es totalmente equivalente a cualquier otra Biblia. Bueno, aquí Jesús relata cómo cada persona suele tomar el mensaje, su mensaje, y usa como metáfora las semillas. El resumen es que si no caen en terreno fértil nunca germinará nada, y así con las personas. Solo si la gente se abre al mensaje se podrá producir algún cambio. Pero el problema con Jesús es esa actitud mesiánica, esto de que yo soy el camino, la verdad y la vida. Cosa que es por supuesto complejo de asimilar entre mortales. Por ejemplo, si tú quieres introducir una idea en tu amigo y le dices esta es la verdad, automáticamente él pasará a cuestionarla. O por lo menos se pondrá alerta. Nadie quiere convertirse en retransmisor de un mensaje si tiene pensamiento propio, si valora su inteligencia. De modo que si queremos producir un cambio en la persona, la clave está en hacer de ese sembrador que lanza las semillas. Un sembrador anónimo, en primer lugar, esto es importante, que lanza las semillas sobre un suelo fértil, haciendo que éstas se confundan con el pensamiento de la persona y ésta llegue a creer que es suyo. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Bueno, para ello es preciso despersonalizar el mensaje, no atribuirle una autoría. Claro, esto se contrapone un poco al ideal de la trascendencia. Todos queremos que se nos recuerde por haber dicho algo célebre, por haber inventado algo, en fin, por haber hecho una obra buena. Yo, muy sinceramente, pienso que este es un ideal necio y un tanto vano, porque cuando uno no esté entre los vivos, la posterioridad es un sinsentido. Por otro lado, no existe tal cosa como alguien que se revuelque en su tumba. Esa es una construcción lúdica que nos hacemos al criticar un fenómeno que sí existe, que es cuando se malinterpretan las cosas que uno ha dejado de por medio. ¿No fue Jesús un hombre que predicaba la humildad y acabó por sentar las bases de la religión de los emperadores romanos? ¿No fue Adam Smith el que teorizó sobre el estado de bienestar y ahora es de los clásicos del egoísmo racional y la extrema derecha? ¿No fue Marx el que dijo que lo único que sabía era que no era marxista? ¿Qué nos indica esto? Que a fin de cuentas siempre hay una desconexión entre la idea con su autor. De modo que frecuentemente se malinterpretan las cosas y la gente, además, un fenómeno inverso, atribuye cosas a un autor que nunca las dijo. Y si no me crees, pues pregúntale a Albert Einstein. Y vuelvo sobre lo dicho, debe estar revolcándose en su tumba. Entonces, tomando en cuenta todo esto, ¿qué necesidad tienes de ponerle tu firma a lo dicho? Solo lanza la semilla como este sembrador anónimo y espera que la persona la capte. No le digas que es la verdad ni le digas que es tu idea. Hazlo con cierta humildad, como la del sembrador. Hazlo a través de preguntas, como por ejemplo, ¿y no será mejor si... y podríamos aceptar la siguiente idea? ¿Y qué tan mal nos podría hacer si tomamos este otro camino? De esa forma se van lanzando las semillas por ahí como quien no quiere la cosa, que una vez que toquen el suelo hay que cuidar de no regar demasiado y tampoco intoxicarlas con un exceso de fertilizantes. No, hay que actuar con prudencia. Bastaría lanzarla, asentarla un poco y tiempo después repasar su crecimiento. Dejar pasar algunas semanas, hablar con esta persona un poco más del tema, luego un mes después lo retoma con un poco más de seriedad y así poquito a poquito, en el plazo de un año, esa persona creerá que esa idea ha sido suya. Es más, esta persona en alguna reunión dirá, yo creo esto, peor aún si es necio, dirá, yo siempre pensé que las cosas eran de esta forma. Y lo escucharás y te reirás porque esa persona dio el cambio y no se dio cuenta. ¿Pero qué es eso de mes tras mes, que de repente en el periodo de un año es un tiempo muy largo? Bueno, sí, por eso decía al principio de este video que necesitas mucha paciencia y renunciar quizás a la mayoría de tus pretensiones. En el sentido estricto creo que esto no es propiamente un tipo de manipulación, sino más bien comprender los mecanismos que rigen el comportamiento ideológico en una sociedad. En ese aspecto quizás habrá quienes opinen y digan, ¿y por qué no una revolución? ¿Por qué no imponer una cosa a la fuerza? Saquemos una ley para prohibir que se haga determinada cosa. O por último, vamos a invertir en una campaña de propaganda feroz para reivindicar algo que hoy por hoy está mal visto. Bueno, el problema que tienen todos estos medios es que son artificiales y tienen que ver un poco con la tercera ley de Newton.
toda acción genera una reacción igualmente intensa, pero en sentido opuesto. Remas demasiado hacia la derecha, obtienes un auge de la izquierda. Remas demasiado a favor del feminismo, obtienes la reivindicación de la masculinidad. Ahora, de repente aquí tú dirás, bueno, entonces todo está perdido. ¿Qué es esto? Un círculo vicioso. No hay forma de salir de él. Sí la hay, pero hay que entender que todo cambio, si es que es un cambio verdadero, es lento y en él las ideas se confunden, pues tienen todos los componentes y por tanto en un principio todas las facciones reclaman un poco de mérito para sí. A mí me gusta plantearme este tema dentro de la teoría del conocimiento hegeliana, donde el concreto es la superación del estado abstracto y su negación. Cada cambio al principio es una síntesis, al principio difusa, pero que luego con el tiempo va adquiriendo una identidad propia. No obstante, es una síntesis natural, no forzada ni revolucionaria, sino que se da a través del devenir. En ese sentido, tengo que decir, mis expectativas son bastante altas, diría auspiciosas. Creo en una sociedad cada vez más inteligente, que de pronto comprendo que tú no la puedas ver. Es más, quizás tú me dirás, me parece que cada vez la sociedad es más tonta, porque si escogemos ciudadanos al azar, más frecuentemente nos hallaremos con un tonto que con un ser pensante. Pero resulta que pasa algo. Resulta que los pensantes pueden hacer algo que un tonto no. Los pensantes pueden influir sobre los no pensantes, mientras que al revés esto no ocurre. De modo que colectivamente la sociedad tiende a la inteligencia y al mejor bien a través de la influencia. Gente no pensante ha habido toda la vida. Es más, creo que antes había más. Lo que pasa es que no se mostraba. Ahora todos gozan de los mismos derechos y todos tienen pantalla, lo cual en apariencia nos hace creer que sí, que ahora son más tontos, pero no es que sean más tontos, sino que ahora los tontos son más visibles. Pero en fin, hablamos de la influencia. Esta no se da como una explosión que acarrea un cambio y llega al punto final, sino que la influencia de los inteligentes sobre los no pensantes se da más bien como las olas del mar. Olas que continuamente traen agua hacia una misma orilla, moldeándola a su paso. Tío Monitor, ¿dónde puedo leer más de esto? Fuente, yo mismo. Este era un pensamiento suelto que hoy he querido compartir contigo porque pienso, no solo soy un divulgador, también tengo producción. Por cierto, en abril sale mi próximo libro, Bar Estoico, y estoy haciendo cherry desde ya. En principio lo publicaré por Amazon como mi otro libro, a no ser que otra editorial me haga una oferta de publicación. Pero no creo, ¿no? Bueno, amiguitos míos, ya saben, suscríbanse al canal y recomendable además es pinchar la campanita para estar atento a todas las notificaciones. No obstante, tienes que activar donde dice todas las notificaciones, si no, es como si nada. Nos vemos próximamente. Per aspera, alastra.